Queridas hermanas, hermanos y amigos todos, reciban ustedes un cariñoso saludo y un abrazo de parte de la primera iglesia presbiteriana hispana en la ciudad de Miami y su pastor, el reverendo José Manuel Capella Prats. Nos alegra muchísimo que tengamos la oportunidad de conectarnos a través de estos medios para tener un encuentro con la palabra del Señor. En esta oportunidad nos acercamos al pasaje bíblico de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1, y de allí los versos desde el 1 hasta el verso 10. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Reciban ustedes gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es fruto del amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes también saben que, cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la vida venidera. Palabra de Dios. Mientras más leo y estudio las Escrituras Sagradas, algo que llevo haciendo muchos años, más me percato de que ciertas interpretaciones de algunos sectores de la cristiandad son muy desatinadas en el mejor de los casos y muy dañinas en el peor de los casos, especialmente en cuanto al tema del sufrimiento. Hay doctrinas que son muy atractivas y populares, que presentan la fe cristiana como un antídoto a los sufrimientos. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, decía una canción que me enseñaron hace muchos años. En algunos círculos se plantea que la fe nos hace inmunes al dolor y la enfermedad, que la pobreza, los fracasos y frustraciones son producto de alguna falta de parte de quien sufre. Y al padecer alguna dificultad o percance, la intervención milagrosa de Dios lo disipará rápidamente si tenemos suficiente fe y reclamamos sus promesas, como dicen. Esa tendencia a minimizar la realidad del dolor
la enfermedad y los sufrimientos, termina haciendo sentir peor a la persona que sufre, ya que coloca la causa y el peso de la situación sobre sus hombros. A su vez, quienes predican estas cosas se proyectan a sí mismos como supercristianos, ganadores y exitosos, con jugosas cuentas bancarias y excelentes condiciones de salud. Esa misma actitud la encontramos retratada en el libro de Job, cuando sus amigos pasan la mayor parte del tiempo tratando de convencerlo de que en alguna forma él es artífice de sus grandes calamidades. Si observamos con mucho cuidado el testimonio de las Escrituras Sagradas, nos percatamos que las cosas no funcionan así, especialmente en la propia vida de Jesús y en la vida de Pablo y sus comunidades de fe. Hoy leemos el principio de la primera carta que el apóstol Pablo escribió a la comunidad cristiana de Tesalónica. Para entender mejor esta carta, es apropiado conocer un poco de su trasfondo con la ayuda del capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Allí aprendemos que el tiempo de Pablo y sus asociados en Tesalónica fue un tiempo muy difícil. A las pocas semanas de estar enseñando el Evangelio de Cristo en la ciudad, hubo grupos de devotos judíos que organizaron una turba, alborotaron la ciudad, asaltaron la casa donde Pablo se hospedaba y con falsedades y mentiras acusaron a los cristianos ante las autoridades. Los hermanos y hermanas allí tuvieron que pagar fianzas para quedar en libertad, mientras que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad con tal de preservar sus vidas. A circunstancias como estas se refiere la carta al decir que los tesalonicenses recibieron la palabra del Señor aún en medio de muchos sufrimientos. Dejemos que la frase se asiente en nuestras mentes, aún en medio de muchos sufrimientos. El apóstol Pablo no le está escribiendo a una organización de bandidos y criminales. Pablo le está escribiendo a una iglesia, a gente que se esfuerza por caminar en los pasos de Jesucristo. Pablo le está escribiendo a una comunidad de fe, y esa comunidad de fe sabe de primera mano lo que es estar en medio de muchos sufrimientos. Con esto en mente, podemos entonces reconocer que por ser creyentes no estamos exentos de enfrentar sufrimientos. La fe no nos hace inmunes a la realidad del dolor, la enfermedad, los problemas y dificultades. El sufrimiento toca y tocará a nuestras puertas. Y esto es algo que no nos debe avergonzar de ninguna manera. El Señor no espera que vivamos bajo el disfraz de una superfe que nos insensibiliza. No hay deshonra en el dolor. A la hora de llorar, hay que llorar. Padecer sufrimientos no nos hace menos cristianas o peores cristianos que nadie. Ahora bien, Pablo menciona algo que nos puede servir de lección y ejemplo en el tiempo presente. Pablo indica
que las hermanas y hermanos de la iglesia en Tesalónica, aún en medio de muchos sufrimientos, recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. A través de mis años en la labor pastoral, he visto muchos creyentes, gente buena, gente devota, sufrir en gran manera. No obstante, al preguntarles cuál ha sido la clave para atravesar los tiempos de angustia y cómo han podido transitar el camino del sufrimiento, todas y todos, de una u otra manera, testifican que lo que les ha dado la fuerza, la paciencia, el empuje y la inspiración para resistir y seguir adelante es la ayuda del Espíritu Santo. Humildemente, queridas y queridos hermanos, abramos nuestros corazones al Espíritu Santo de Dios. Es su presencia divina, y no las fuerzas ni los recursos humanos, lo que nos puede sostener y conceder paz, aliento, esperanza y gozo, aún en medio de muchos sufrimientos. Soli Deo Gloria. Amén.